Vamos a comenzar esta entrevista. Vi las dos que me enviaste, vi dos presentaciones previas de Antonio. No sé si quiera comenzar usted. Él es un analista político, usted ya lo conoce. Claro, sí. Y aparte de eso, es un experto en marketing político. Siempre cuento, él hizo, como yo hago lluvia, él hace lluvia también, hizo ganar a Pero dos yo con candidatos. tormenta, pues. Sí, pues no, La yo hago tormenta lluvia. perfecta. Correcto. Hizo ganar a dos candidatos presidenciales que nadie les daba $2. Imagínense el abogado Abdalá Bucarán y al ingeniero Lucio Gutiérrez. Me voy a poner candidato yo. Sí, Ya. Yo encantado. sí. Lo que tiene que ser es Conseguir el financiamiento. billete, nada Y después más. de alcalde, con el abogado Nebot estuvo 1 o 2 periodos. Uno muy complicado. 2 periodos, 12 años. 12 años, muy complicados. Pero diga que estuve próximo, no cercano. Estuvo próximo, pero me refiero a sus asesorías. Y luego internacionalmente tiene algunas cosas. Así que además es un amigo muy querido. Y pues vamos a comenzar esta entrevista. Ojo y escuchen y vean la misma, porque con Antonio Tramontana, a propósito, hay que a veces leer entre líneas, nada más le puedo decir. Alberto Quintana ayer se fue de Instalachín, yo hablé como a las 8:30 y lo noté bien cargado, así que hoy día se dio de Instalachín. Cargado. Cargado. Ya. Cargado. Como Alberto Olmedo y todo. Como Alberto Olmedo y Porcelo. Muy bien. Antonio Tramontana, ¿cómo le va? Buenos días. Justamente Ecuador, el país, está viviendo una situación donde el judicial, el ejecutivo no se ponen de acuerdo, hay mesas de diálogo donde se está ya amenazando y se está diciendo no se está llegando a nada. Estamos nosotros molestos porque no se están llegando a soluciones o acuerdos o a establecimientos de hoja de ruta, que es lo que se tenía previsto en 90 días. Un ejecutivo que obviamente está trabajando solo, sin el apoyo de la Asamblea Nacional que vamos viendo enfrentamientos donde también se incluye el tema judicial. ¿Qué es lo que se visualiza? ¿Qué es lo que se avisora? Riesgo país está en aumento, a diferencia de otros países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que se avisora acá en el país? Bueno, si lo puedo resumir a su pregunta interesante, se diría del desastre al debacle, o a la debacle, una de las dos, no queda más. Entonces, ¿cuál es la lectura y qué se le puede hacer? En temas de asesorías que estaba hablando, que usted es experto, ¿cómo se podría resolver un conflicto de ese tipo? ¿Es sencillo, es difícil? Realmente a veces uno se ahoga en vaso de agua y dice, pero si las cosas se hacen así, así y así, y uno a veces no las ve. A ver, hay una cosa que lo puedo encontrar en Google, se llama la vitamina H. Que tiene una denominación muy clara. No queda otro camino más allá de que yo no soy creyente y no me gusta la fórmula, pero es el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Porque la otra alternativa sería el 444, pero el 444 conlleva un sacrificio hasta llegar a esa Asamblea Constituyente. Pero en todo caso, no está en nuestras manos. Me imagino yo que el mandatario, al tener a su círculo, que ya sería los caballeros de la mesa redonda, han de resolver, y ahí está un directo amigo del señor, que desde chiquito iban cogido de la mano al colegio o a la escuela. Entonces, esto de aquí es que hay que ver, y una consulta popular como la establece el gobierno, no es porque esté en contra de ella, pero más bien creo que no nos va a conducir a nada. Consulta popular no, ¿cuál No. que sí? Al 148. ¿Quiere usted solucionar todos los problemas? Solucionémoslo, pues, o sea, de golpe y porrazo. Así le gusta a él. Sacrificándome yo mismo. Porque Inmolándome. Sí. Es como a ver, yo soy respetuoso de lo que viene a ser la majestad y la jerarquía de la presidencia de la República. Pero usted, si ponemos un símil, y dentro del respeto que se merece el actual mandatario, cuando al alacrán lo rodea el círculo de fuego, ¿qué hace el alacrán? Se autoinmola. No queda otro. Por mí no se pone Alvarado, porque ya lo vi usted con todos los ojos de fuego para ir a la movida, ya lo veo. Cuando grafique lo que le voy a decir, un atado de cangrejos, usted le corta el hilo, cada cangrejo va por su lado. Por supuesto. La República está así. Consejo de Participación Ciudadana, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, Ejecutivo, Legislativo. Cada cual va echando agua para su molino y los intereses de la patria están muy por fuera
de los intereses de cada uno de ellos. Análisis sencillo. Agua y Pero- fuego, agua y fuego. Exacto. Agua y fuego, es agua y fuego. Ya. Lo que estoy leyendo de usted, y lo dice muy claro, muerte cruzada, se inmola el presidente, disuelve la asamblea, tiene más o menos 6 meses para ordenar a solas lo que él cree que debe de ordenar y darle al país 1.000.000 de razones para que sea ratificado en el poder o darle esas mismas razones para quitarle el respaldo. Y escoger, eso sí, a los mismos candidatos, porque ahí no va a haber cambio. Van a haber nombres diferentes, pero no va a haber cambio de estructuras, dentro de los partidos. Si esa ecuación que usted cita queda coja, porque solo se cambiaría el presidente en el evento que no tenga el favor popular, ¿ya? Y el Congreso va a quedar igual, es crónica de que va a seguir pasando lo mismo, porque en el Congreso se generan todas las cosas, habrá los cambios para elegir a quienes quieren elegir y volverá de nuevo la República probablemente al mando de una camioneta como fue la de Fabián Alarcón. A ver, pero hay que tener en cuenta algo. Por favor. Su pregunta bien plantea, extensa. ¿Qué es preferible? ¿Que el gobierno se convierta en el jefe de campaña de Robin Hood foráneo o de Robin Hood criollo? Le pregunto, ¿qué es preferible en estos momentos en el cual usted está entre la espada y la pared? Y no hay que citarlo los nombres, porque al criollo ya lo conocemos, lo que pasó en junio, y el foráneo está permanentemente. Que se repitan las nomenclaturas de las personas de en este caso, nuevamente de la Asamblea, no creo. Mire, yo estoy con una tesis por primera vez en la historia de mi vida que paso del consultor a un activista. Yo ya estoy harto que en este país, harto, esa es la palabra, todas las cosas sean caras, usted termina pagando las consecuencias del todo. Por tanto y por consiguiente, hoy por hoy peleo por una posición que es clarísima. La ciudadanía, el derecho a tener derechos y garantías. Y que se entienda bien claro lo que estoy diciendo. No es posible que en este país usted, cuando se compra un carro de alta gama, tenga que pagar $2,000 en matrícula porque se le antojó a alguien. Pero si va por la carretera, que aquí las de Guayas están bien, en el resto no sirve, pues se daña el carro. Que si usted al SRI, si no le notifica una cosa, tiene que pagarle una multa. Pero cuando usted le dice, oiga, me debe de años anteriores impuesto a la renta, no le paga intereses, pero sí lo multa. Y sí le clava recargos. ¿Por qué yo no entiendo en este país hasta ahora, si hablamos de que hay liquidez, y es algo que ya lo tengo que poner sobre la mesa, ¿por qué yo tengo que pagar el 10% de servicio en restaurantes y hoteles? ¿Por qué? Si ese 10% me puede servir para el bolsillo mío y me puede servir para gastos, más allá de que la ley tributaria vigente, cuyo debate en la comisión que preside el señor Daniel Noboa, ya pasó pues al plenario para ser derogada. Pues. Y esa es una ley que si usted se pone a ver, que está vigente, tributaria, yo diría para simplificar, le mete la mano a los bolsillos de determinados segmentos de la población. Pero es la metida de mano a la población de un sueldo pues al año. ¿Y por qué? Y digo por qué, porque no es que tenemos que contribuir y ser solidarios, sino que la pregunta es, ¿todo eso le está llegando a la población que menos tiene? Y la segunda premisa después de ciudadanía es, hay que paliar, hay que mitigar la pobreza que se está llegando a miseria, y tal vez eso de ahí sea el caldo de cultivo de todo este problema que Antonio, tenemos. pero seguimos en el diagnóstico. No, yo creo que pasamos más de los síntomas. Bueno, pero lo que te quiero decir es que mi planteamiento iba más a una decisión política para que todo esto que estamos denunciando deje de tener el sinsentido que tiene y ponerle un cierto orden. El tema que tú estás diciendo en verdad es importante, pero probablemente lo más gravitante hoy es el tema de seguridad. Probablemente. Estoy haciendo un ejercicio intelectual en base a lo que veo y a lo que ponen los noticieros y lo que palpo a día. El tema de las vacunas ya está en todas partes.
a todo nivel, del negocio más pequeño al negocio más grande. Y resulta que los pequeños son los que no tienen cómo defenderse, porque los grandes sí. Entonces, yo me voy a dos antecedentes históricos que tú los vas a recordar. Uno, el presidente Roldós en cadena nacional de televisión estuvo a punto de renunciar cuando había una pugna entre ejecutivo y legislativo. Y otro que estuvo a punto de renunciar en un momento fue el presidente Sixto Durán Ballén, por el caso Flores y Miel, si mi memoria no está mal. No he visto otro escenario así. Hoy existe la muerte cruzada, que es la que tú invocas. No que me guste, por supuesto. Yo creo que a nadie le gusta, y al que no le gusta es al país. Pero, ¿no queda más? No queda más. A ver, cuando me dijo el diagnóstico, yo le hablé de los síntomas, se lo voy a poner de otra manera. ¿Existe orden en el país? ¿Existe control en el país? ¿Existe imperio en el país de la ley? ¿Existe autoridad en el país para que todo se cierre? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los ciudadanos, por eso le digo los ciudadanos, le planteé el hecho de los ciudadanos. Ciudadanía. Cada uno de nosotros tiene que impulsar las cosas y convertirse en células para que esto se convierta en una fuerte voz. A eso que le digo, ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico y tal vez la fórmula de solución. ¿Cómo empoderar a la ciudadanía para que ella tome las armas políticas? Usted, Eduardo, el que le habla, yo estoy haciendo mi parte. Yo ya comencé a hacer mi parte. Nosotros hacemos nuestra parte. Perfecto. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues, o sea, ¿cuál es la razón de todo lo que le he expuesto? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, por último, lo que me sacan a mí no le sirve lo que usted está diciendo, pues. Se ve que el tema de salud todavía no hay solución. Se ve que el tema de seguridad pasa por situaciones muy duras, complicadas y difíciles. Yo no sé si el Ministerio de Finanzas ya le asignó a la policía un dinero que está por ahí, que debería ser 9, 11 millones, no sé. Pero la policía también debería, en este caso, más allá de la asignación, tener en cuenta que están en un sacrificio bárbaro, pues en una pelea que parece que es una guerra de guerrillas, pues. Y no solo eso. Existe. No declarada, pero existe. Pero ojo, allá en Mataje, el batallón Esmeralda está desplegado, combatiendo. Se bala como que si estuvieran en una guerra, sí. Aquí más tropas mandaron ayer a Mataje mataron más tropas. Sociovivienda que no se puede, lo reporta Daliana Monroy de Teleamazonas, no se puede entrar. Que no puede entrar. Dígame entonces, ¿qué? Estamos viviendo de la crisis al caos, estamos en la anarquía, pues ya. O sea, ya. Si ya la fuerza del orden público, la fuerza pública en su orden no puede, y son otros los que comandan esto con las citas que usted bien hace, todo ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda es la pregunta? ¿Qué nos va a quedar a los ecuatorianos que a lo mejor sale un hombre armado a ponerse candidato a político y la gente no le va a quedar otra que comerse el discurso y voy a atentar contra todos los derechos humanos, les voy a dar bala a todo el mundo, yo soy como Bukele? Y probablemente será un discurso ganador, porque la gente está desesperada. Yo creo que no hay que llegar a eso. La gente vive un desencuentro, no un encuentro. Es correcto. Peor ni un reencuentro. ¿Ya? Llegó el momento en que entendamos, o sea, esta parte ya no es entendimiento, ya no es encuentro, sino entendimiento, que tenemos que vivir en convivencia, superar los problemas, para, por supuesto, desarrollarnos, crecer y progresar. De lo contrario, o sea, el Estado fallido, estamos cerca de la A ver, ¿cómo que cerca? Resulta que sale de un túnel, paran un carro y se llevan a un señor muy conocido. Lo dejan botado porque probablemente los naipes no jugaron en ese momento. Se meten a organizaciones en que supuestamente la seguridad está garantizada, lo cual no es verdad. Te matan en un centro comercial cuando estás comiendo con tu familia. Se meten a tus negocios a pedir las vacunas del caso. O sea, ¿a qué parte de la sociedad falta de tocar? Que se metan a la iglesia y se llevan a un padre secuestrado, al arzobispo. O se llevan los cáliz. No, eso ya ha pasado. Claro, Eduardo, ya. Acuérdese que aquí en la última entrevista yo hablé de las famosas, le dije, se están formando esas células guerrilleras. Sí, señor. Que hablamos que... hablamos que sí. Fíjese que se va a cumplir un año. Y qué rápido. Es que fue hace un año que lo hablamos, claro.
¿Y qué está pasando? O sea, lo que uno anuncia se cumple. No es que se corta en el camino, sino que se toma más fuerza. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es? ¿Un problema de autoridad? ¿Es un problema de orden? ¿Es un problema de control? ¿El imperio de la ley? ¿Sabe qué? Cuando algo tiene que suceder, que suceda, sea por las buenas o por las malas. Esa es para mí la máxima que hay. Usted no puede cambiar el curso de la historia. Si usted se pone a ver, dice, a ver, por Manaví, problema y medio. Ya en Esmeralda está casi tomada la provincia, no sé si por narcos, no sé si por guerrilla, no sé por quién. Pero sí le puedo citar que en el 2013, hice la campaña para Lucía Sosa en su reelección de la prefectura, ya era bravo estar allá. San Lorenzo, no se podía usted meter porque usted le decían, oye Coloradito, a las 3 de la tarde te vas de aquí porque no hay encuesta. 2013. Y llegó al 2000 y pico, cuando pusieron el primer coche bomba de gran... Claro. Escúcheme, entonces te Y dice... mataron a los periodistas. Pero la matanza de los periodistas fue un secuestro, pero el hecho de la bomba que pusieron Sí, un carro... fue un poquito antes de eso. Sí, por ahí, pero ahí usted ve que ya ensayaron con tacos dinamita y ahora ya vemos que el coche bomba y aquí ya más o menos han perfeccionado, malo que lo diga así de esta manera, han perfeccionado el hecho de las mezclas y de las detonaciones. Y solo mire esto, aunque haya sido falseta, le pusieron un cinturón al secuestrado que emulaba unas bombas. ¿Usted se acuerda en Colombia cuando le pusieron un collar? Y le explotaron. Y le explotaron. Sí, me recuerdo. O sea, lo que quiero decir que estamos ya en el tema, aunque sea en los prolegómenos de esto, pero esto ya es un Estado fallido. A ver, va para allá. El tema de seguridad. Va para allá. Yo creo que el Estado fallido... Si uno puede entrar a una ciudadela. Pero así le pasó hace poco, Ramiro, en Bogotá, a un sitio céntrico donde vendían drogas, donde no habían podido entrar. Tuvo que entrar el ejército con todo y la policía. Y pero Brasil, las favelas. Sí, pero esto era en el centro. No hace Esto es mundial, no es que le está pasando. No lo estamos inventando. No lo estamos Pero algo se tiene que hacer. Pues. Entonces, en ese contexto, ¿no? Y con una asamblea que conspira, porque seamos realmente claros, se lo han querido bajar al presidente en 3 meses 2 veces, porque quererlo destituir, llevarlo a juicio político por una cosa que no es, y ayer el tema de la judicatura, tú sabes que donde y está latente, porque hay una reconsideración, Pendiente. con eso te lavaste las manos y gobierno nos vemos. Tiene un tema del frente político, el frente interno al que tú bien te refieres. Tampoco es que es de lo peor, porque ha sacado 2, estaba con 3 bolas, 2 strikes, cuando se iba en la asamblea y de nuevo, constitucionalmente. El problema me parece, Albert, mi querido Antonio y mi querido Ramiro, es que es un gobierno que reacciona, que no acciona, o sea, que no tiene, ¿me entiendes? O sea, reacciona, entonces arreglan el problema y como que se quedan allí. Y eso lo hablaba contigo el otro día, cuando tienes que reaccionar. Yo le dije el otro día que me encontré con el presidente, por coincidencia le dije, ¿cómo ves las cosas? El tema económico es fundamental, del empleo es fundamental, aún más que el otro lo puedes ir corrigiendo a su vez. Y me decían compañeros ayer, Alberto, perdóname, Antonio, está aquí 2 veces, Antonio, que sí, que eso está poniendo como Medellín, como México, y les desmentí con números. En Medellín, en la época de Pablo Escobar, mataban de 80 a 90 personas diarias. Y les pagaban para matarlo. Claro, incluyendo a los policías. Entonces, y en México pasa, y les digo, pero ¿sabes cuál es el verdadero problema? Primero, Guayaquil está prendido. Tú vas a cualquier zona de Guayaquil, restaurantes, bares, ya. Entonces, como que pasan cosas y la gente no está entendiendo el fondo de lo que está pasando. Por eso es que el casi secuestro de estas personas, que son gente que tiene mucha posibilidad, no se dan cuenta de dónde están viviendo, que se comienzan a pasar cosas que pasaban en otros países y que tienen que reaccionar. Te estoy hablando personalmente, Antonio. Una, ¿cómo debe reaccionar el Estado? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Nosotros hablamos con policías y militares siempre, pero se quedan hasta un límite, Ramiro. Tú lo has visto, te dicen, bueno, pero todo con los derechos humanos, todo bajo la ley. Y entonces... A ver, para salir un poco de todo digámoslo así, cosa negra y oscura. Marasmo.
Yo lo máximo antes veía en las películas que ustedes... Había ahí un carro blindado y salía un poco de gente, le ponía una vaina y volaba el carro blindado. En la carretera a dos blindados... Dentro de una volqueta le dieron balas y arriba le pusieron dinamita y lo volaron. Como en las películas de SWAT, igualito. Correcto. Entonces tú dices, chuta, eso que estaba en la película ahora está en la realidad. Eso significa, o sea, eso es un parámetro muy malo. Ahora, reacción. Usted puede reaccionar. Usted puede estar perdiendo una pelea, lo acorralan, pero de pronto le sale el puñete mágico, le emploma el ojo al que sea, pues, le rompe la boca y sabe que es héroe, pues. Pero acá ni siquiera sacan la mano, pues solamente los tiran a la esquina, pues. Y los tienen ahí dándole. Entonces la pregunta es, bueno. Pero perdón que te interrumpa y me meta. Siga, Eduardo. señor, siga usted. Esto se enfrenta de una sola manera. Sí, claro. Con unidad nacional. Sí, señor. Por eso Ya. hablaba lo de la asamblea. Me leíste. Que no la hay. Te acabo de hablar del atado de cangrejos que está cortado el hilo. Volver al 95, Sixto Durán Ballé, y juntar a todas las fuerzas, verlos sentados, a los expresidentes, vicepresidentes, al presidente del Congreso, a Miller, al presidente de la Corte Suprema, Miguel Macías Hurtado, en una misma mesa. Hoy es impensado, Te ¿verdad? dio Pero una ¿por qué? imagen. ¿Pero por qué? Póngalo Ya, bien, ok, póngalo bien en contexto. Es que esa es la pregunta. Usted no le puede decir a cualquier persona que es un mafioso. Pues. Perdóneme, no puede hacer lo que ha hecho él. Que el señor Egas no paga los impuestos. Sucede que el señor Egas paga más impuestos que él. Entonces, discúlpeme, los bananeros que son ricos y se frieguen cuando hay el problema de Ucrania. Y dígame una cosa, entonces, ¿cómo lo puede sentar usted a las personas? A ver. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Correcto. Entonces, ¿cómo puede usted, si usted primero lo insulta y luego que le va a decir, sabes que me equivoqué? Entonces, ¿qué le va a decir el señor que está al otro lado? O está tostado, o tiene un cortocircuito y le cayó un virus, pues. ¿O sabes qué? Llámalo por teléfono. Anda a ver, ¿sabes qué? Me equivoqué. Vamos a hacer esto que estás diciendo tú. Necesitamos, porque si no, no va a haber... ¿Y cómo si no, se llama eso? Humildad. Sí, señor. ¿Y lo otro cómo se llama? Perdón. Orgullo. Humildad e inteligencia, porque el hombre inteligencia es humilde. El hombre inteligente es humilde. Por Y supuesto. gobernar es rectificar. Pero no puede usted hacer unidad en estos momentos cuando lo único que lo que están esperando el país, tú eres el super bacán. O sea, tú a todos. Entonces ya, pues demuéstranos, nosotros te vamos a ver. Pues. Ahí viene el problema. Ahí viene verdaderamente el problema. Pues. ¿Cómo puede usted invocar esa unidad? Si cuando todos están con la mira puesta justamente en la presidencia de la República, extrañamente. Y surgen las leyendas urbanas que el uno es concubino del otro, que el otro se acuesta con el otro y que hay los pactos secretos. Yo no creo en eso. Yo no creo que UNES está con los señores de Creo. No creo que el Partido Social Cristiano está con los de UNES. O sea, se ve claramente que todo es cortinas de humo. Y mientras tanto acá, pues, tenemos que aguantarlo. Y ¿sabe qué? Esto de aquí que estamos hablando, más allá del círculo rojo, ¿sabe cómo se llama? Es sencillo. Lo que los tres hemos tenido. Y quién sabe los que nos acompañan al otro lado de la audiencia. Viéndonos y escuchándonos. Calle, esquina, barrio, quiño, palo, piedra. Perdóneme, pues, pero usted sabe lo que es eso. Sí, calle. Los ¿Verdad? muchachos lo llaman hoy calle. Nosotros lo llamamos esquina. Y la señora María Paula Romo lo dijo kilometraje. También. Pero depende de ese kilometraje. Pues. ¡Claro! Depende de ese Solo la kilometraje. estoy citando. Depende de ese kilometraje, ¿cómo lo Pero yo he dicho, Este hombre del diablo. yo he dicho en muchas cosas, sobre todo sobre ese tema, que la gente talentosa que rodea al presidente, hecha en una fundación, en posgrados, en universidades del exterior, su capacidad es innegable. Su talento y conocimiento es innegable. Pero hay algo que no se da ni en los posgrados ni en las universidades, que es lo que usted acaba de citar. La calle, la universidad de la vida que la llamamos, Eduardo, que pese a ser rubio, blanco o haber vivido en Urdesa, el barrio del Centenario, en donde sea. En el barrio del Centenario tenemos al lado la Cuba. Claro. En Urdesa tenían al lado Mapacín. O sea, y en ese entonces... En el centro de las 5 esquinas, Ya, en el Bongo señor. Bar. Lo que le quiero decir es que había la interrelación con la calle. Y la calle en el buen sentido de la palabra, porque muchas cosas se solucionaban a puñetes, pues.
¿O no? Y se terminaban la mayor parte allí. Y se terminaban ahí, no es que Con iban a- chocolate, con chocolate. señor. No, con chocolate. y después cogían una chancleta de cervezas, la viraban y terminaban tomando. O sea, resulta que tú nos te- hemos olvidado de Cuando eso. tú refieres, y Antonio refiere a Calles, a tener experiencia no solamente académica. Es a lo que está refiriendo, es la experiencia de la vida y sobre Y todo en esto, la política. Esto también, claro. esto que no lo... que en el corte les explico este círculo que Sí, significa. tener capacidad de poder ir a un barrio popular, entender, sintonizar a la gente, que es lo que hacemos nosotros los periodistas cuando nos llaman Así todos es. los días. Entender qué es lo que más te dice, que te dice una gente. Yo estuve ayer con dos personas muy humildes, me decía, por Dios, me dijo don Eduardo, es que usted no sabe, pero ¿qué le pasa, hermano? Vamos a los hospitales del día y del otro, no hay medicinas y uno de los 500, 600, 700 que gana tiene que comprar esto, lo otro, pero ¿cómo no va a haber medicina si es que han comprado? No hay, o no hay tal cosa. Entonces, A ver, pero entonces, póngase en el drama de los que usted cita. ¿El drama de ellos cuál es? La furia del chino. la furia del Creo que era de chino. loco. Ya. ¿Y después cuál es la otra? ¿Cómo parar la olla dentro de la furia Claro, del chino? Ya. porque Y te de- gasta lo que era para la olla. Y luego después tuerce hacia su derecha y ve que uno de sus hijos tiene un problema de drogadicción. Sale de la puerta de su casa, lo chinean. Sí, entonces, Entonces, tiene- ¿usted cree que eso no va a llegar a un día de furia en algún momento o la furia del día en que se precipiten las cosas? sí, es real. O sea, no es que yo estoy inventando la pólvora ni el agua tibia, pues. Hugo Landívar escribe, el abogado Hugo Landívar que lo saluda, dice al Muchas panel gracias. Antonio, el grupo de élite en Brasil solucionó todo y sobre el tema de favelas y dan charlas sobre su experiencia. Sin embargo, vi hace poco que no podía entrar la policía y se metieron una baliza en Brasil, ¿no? Porque es un territorio sagrado. Pienso y me recuerdo que eso pasó en Guayaquil hace años. Tú sabes que entrar, decía en la época de mi papá, que entrar a las 5 esquinas no podía la policía, sino más tenían que ir, pues eso era bravo. Ni también a este famoso Parque de la Madre, Y al acuérdense. Parque de la Madre iba Charlie por ahí siempre. Parque de la Madre. Caracho. Entonces, a ver, pero hoy el Pero, tema ojo, sociológico es diferente, ¿sabes? Porque eran choros, pero hoy es delincuencia organizada. Hay una desunidad del país. Más que eso. A ver. Bandas. Ya estamos hablando en bandas. Sí. Mafia. Gángster. O sea, ya estamos en el magna cum laude de la delincuente organizada. pues. Y súmale, Ramiro, Antonio, que se ve cualquier cantidad de gente que tú no sabes de dónde con muchísima plata. Y no, porque tú más o menos sabes quién es quién. Y no te dan los números, pues. Y tienen vidas no de artistas, sino de multimillonarios. De magnates. De magnates. Unas cosas increíbles. No te dan los números y te pones a pensar mal, pues. Porque, a ver, el señor tiene una camaronera. A ver, él vivía así muy bien ya. Pero de pronto, que sigue teniendo la misma manera. Amplió. No lo mismo. Pero le hago una pregunta. Es una cosa A ver, bien pero le fea, hago una es la pregunta. sociedad. Le hago una pregunta. Que tal vez vayan a decir que soy pro. ¿Y si ese dinero no circulara, qué pasará a este país? Lo he escuchado también de analistas económicos y tú también. Los dos lo hemos escuchado. Escuchemos algo, y gracias por lo de Hugo Landívar, que de paso deberían invitarlo para hablar junto con el señor Yuri Turralde sobre el tema de la consulta, porque es un tema constitucional. Deberían invitarlos a los dos para ver qué nos aportan. A ver, ¿qué es el Ecuador en términos económicos? Vamos otra vez al ejemplo. Es una cisterna. Entra agua y sale agua. Comienza a salir más agua de la que entra. En lo económico, corta. Métele un corcho o una tusa para que el agua no salga, ¿ya? ¿Verdad? Pero en lo financiero, ¿cuál es el problema? ¿Cómo pago la entrada? ¿Y qué es cómo pago la entrada? La famosa deuda externa. Claro. Entonces, ahora si corta, no dejes esto aquí, no cortas acá, porque tengo que pagar la deuda externa para que entre el agua. Créame, pero será cuestión de que cuando en la banca, los que están en la banca, lo único que yo les vengo diciendo, saben solamente sumar y multiplicar, más no restar ni dividir. Entonces, ese es un problema que hay que saberlo paliar. Y que el ejemplo le sirva, creo que al ministro de Finanzas, que no es una jarra de agua con un vasito, sino que esto es una cisterna, donde hay que saber en qué momento tengo que yo abrir, cerrar, para que las cosas se den. O sea, yo no puedo creer, Ramiro,
amigo, Pablo Rosemena es un hombre inteligente y un tipo que es un empresario y un tipo que creo que se ha ido formando, haciendo su camino. Nadie Que le quita eso. Un buen gobernador entienda, para mí. claro, no entiendo es, sobre todo en el tema de las medicinas, Ramiro. Es un tema que no lo puedo comprender y veo que el presidente se mata con el tema. Yo sobre eso y lucho tengo mi teoría, de su teoría. que es la burocracia, los manos medios lo que están boicoteando todo. Para hacerlo fracasar, por el tema Para de la hacerlo venta de los, porque ellos en vendían. todo sentido, Es en una todas las interesante instituciones. Son las huestes de Robin Hood foráneo. Usted me ha leído perfectamente. Este país es como el Titanic, señores, se está hundiendo. Y todos estamos ahí, pues. Y solo una observación a lo que dijiste hace unos minutos. Si hay alguien Yo que con un está robaburro. organizado, es el mal. Y si hay alguien Totalmente. que está desorganizado, es quienes deberían ejercer el bien. Por eso es que hay el activismo que yo le estoy diciendo, porque llegué en una parte de mi vida, disculpe que lo interrumpa, a pensar que los malos son más, pues. Claro, es que eso puedes pensar, pues, Antonio. Yo ya lo claro. llegué a pensar, Claro, porque pues. es que todo es malo. Y todos somos, y todo, sí, y que el vive del bobo y el bobo de su trabajo. Porque eso es lo que llegas a pensar en un momento. Jaime Velázquez, buenos días, ¿cómo está? Nos ha venido escuchando. Ahorita sí que es Sí, un señor. robaburro total. Está Le disfrazado gusta. no, de municipal. Los municipales. Buenos días con todo. El uniforme. Este es robaburro Sí, ya. le falta el tolete. ¿No? Bueno, no sabemos, debe No, le cambiar. falta. Parece En que algún Ramiro momento. sabe. Algo sabe. Algo sabe Ramiro, pero... No me hagas hablar. Concéntrate. No me hagas hablar. Mejor cállate. No te digo. Bueno. Oiga, lo que venía escuchando, la verdad es que interesantísimo la conversación con nuestro querido amigo Antonio. Siempre hablamos de política, esta vez hemos hablado de un problema que existe en el Ecuador. El otro día, aquí en esta radio, justamente estábamos hablando y digo, bueno, el problema, uno de los problemas, porque hay algunos, es el tema del Código de la Democracia. Es decir, para ser candidato tienes que pertenecer a un partido político o movimiento. Entonces yo propuse, si todo esto está mal, hace 60 años, la fórmula es cambiarla. ¿Cómo la cambia? Que cualquiera puede ser candidato para todas las dignidades. Y segundo, para ganar tienes que tener el 51%. Para empezar, no necesitas de ningún partido político. No le añadió que el voto debe ser facultativo, porque la democracia es una forma de gobierno. No necesariamente la mayoría. ¿Sí? Correcto, lo que pasa es que yo te diría que no estamos preparados todavía para ser facultativo. Preparémonos, pero no es que estemos preparados, nunca vamos a estar preparados. Yo no estoy preparado para la muerte, pero algún día va a llegar la muerte. Pero usted es una persona que hace, digamos, un análisis del tema. Pero hay mucha gente que no le interesa y no van a ir a votar. Y entonces, ahí los malos van a ser más. Escúcheme bien. No crea, no se ponga tan al extremo. No. Son criterios. Pero yo lo que digo es... ¿Sabe por qué? Ajá, ¿Sabe ¿por qué? Y disculpe que lo interrumpo y de verdad mil disculpas. No se preocupe. Hay un problema que usted tiene que tener el certificado de votación. Sí, ¿Y por qué tiene que tener el certificado de para poder votación? hacer todos los trámites. Ya, y luego lo multan. ¿Pero por qué lo multan? Porque no tiene el certificado de votación, porque no fue. Porque los partidos políticos se alimentan del presupuesto Lo cual también no debería ser. y no Pero debería bueno, ser. así. Entonces, si corto aquí el mal, se acabó pues este presupuesto que los alimenta a ellos. Entonces, ¿está de acuerdo de abolir a los partidos políticos? Más que eso, los partidos políticos se vuelven solitos cuando usted dé el voto facultativo. ¿Me explico? Y no es que puede poner usted como dice, tiene que ganar con el 51%. ¿Sabe por qué? Porque una segunda vuelta para la elección de alcalde y prefecto, ¿a quién le cuesta? A nosotros. Entonces, ¿para qué seguir gastando? Pero Una que si no, consulta, es ¿a que quién le de cuesta? repente nos va a pasar como pasó en Quito. ¿Qué? Que con el 19%, 23% ganó un alcalde. No puede ser. Sí puede ser. Pero está mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque no es la mayoría. ¿Y cuándo la mayoría tiene que ser representativa? Sí, Solamente el en la elección 50 más 1. La presidencial. mayoría es el 50 más 1. Punto. Sí, Y pero, eso- pero y no eso- necesariamente, y eso- no necesariamente en los alcaldes y prefectos. Por eso que ¿Pero falla ¿Por qué el no? negocio. Pregunto yo. Porque la ley ya está tácita. Ya sobre por eso eso. cambiamos la ley. No estoy diciendo que... Cambiemos todo. Estoy de acuerdo. Usted dice que no. 4-4-4. Podría pasar quizás en la prefectura. También, en todas las Porque todos unidades. le quitan a Susana. ¿Sí te das cuenta? Sí. Es un tema Gushmer, Nicolás A ver, pero la Penti, pregunta y es, ¿todo que- le quitan a Susana o Susana pierde O sea, lo que le quitan? A lo que me refiero es que es difícil porque todos son de la misma tendencia y eso fue lo que pasó. Mira, dispersión del voto. ayer hablé largamente con dos amigos de Quito también y me decían, dos personas de Quito duros, y me decían,
esto es exactamente, o va a ganar Pavel Muñoz o va a ganar Jorge Yunda. Ayer me lo dijeron, textualmente. Va, sí va. Es Al increíble. final, y fuera de micrófono, le voy a leer un mensaje que le dirigí a alguien sobre esa elección. Ok, es que la dispersión tiene el tema. Pero al de final, que, fuera de micrófono, porque ustedes que te sepan. siente injusto. Pero es lo que dices tú, ganó la democracia, puedes ganar con un voto. Pero es que eso no es democracia, No, pues, si es la papá. democracia. Discúlpeme. ¿Es la democracia o no es la no. democracia? Escúchame A ver, ahorita. la formalidad de la democracia, ¿qué es lo que te dice etimológicamente? Ganan las mayorías. Si ganaste con ¿La un mayoría voto, cuál es? Jaime, tú estás en una elección, ganas con un voto. Por supuesto que queda dividido del todo. Es que solamente debería haber 2 partidos o 3. Claro, esa es la. Pero esa es es que la- ya, el eso no marco va a ideal. existir. Entonces tú pones un código de la democracia, una ley, en la cual atas de pies y manos al votante. Es decir, yo no quiero que gane X, pero resulta que le doy toda la estrategia perfecta para los partidos políticos de dispersar el voto, y entonces gana con el 19 o 20%. Entonces, ¿para qué diablos hace eso? Es más, les pagas a los partidos políticos para hacer que gane el peor de todos. El que más es más populachero sea. Tengo- Pero que gane en las urnas, más no en el Pero tapeteo del no, está control bien, pero electoral. en la urna no puede Son ganar con el 20%. dos ganancias, Sí, pues. está Son bien, pero dos, 20% no puede ser. O sea, no estamos bien. Mensaje, Lucho Jiménez. Aquí tengo otro. Eduardo, qué buenos comentarios. Saludos a la gallada. Un Hola. saludo para Antonio, Lucho Jiménez. Gracias. Tenemos una reunión pendiente, Sí, dígale de una vez si nos Sí, está escuchando. tenemos una Qué reunión. miedo. Bueno, Sí. oiga, Qué miedo vea usted este señor, oiga. Porque no lo invitan. Eso Sí. no, porque le vamos a hacer pagar la cuenta. Pero tiene que ser invitado. Con trago y todo. Sí, sí. Oye, el abogado Buenos Días también nos manda saludos y dice, candidato de 18 años, sus derechos políticos va a cualquiera. O sea, creo que está de acuerdo. No sé, Huguito, la verdad es que lo dejaste muy abierto, pero el tema está en que Usted hay mucha sabe gente. de eso. Mucha gente. ¿De qué cosa? ¿La apertura o de Huguito? La apertura ya. ¿Sabes qué, Ramiro? Lo Siga, voy a- por no, favor. abajo, por favor, Concéntrese, abajo. lo voy a decir público. ¿Ah? Concéntrese. Es que ayer estuve conversando con... Abajo, abre la Pero una cosa, no se imagina usted. Ya, Pero concéntrese, bueno, concéntrese. a ver. No se salga. No. Usted es fácil. Ah, de- no está de acuerdo, dice. No está de acuerdo en que vaya cualquiera. Ok, está bien. El tema es que yo sí creo e insisto, o sea, debemos cambiar la fórmula. Porque no ha resultado en Pero 60 no la vas a años. poder ahorita cambiar, pues metiéndonos en una elección en ¿cuánto? Ya está Octubre, bien, si no, diciembre, no enero. vamos a cambiar ahorita. ¿no? 5 de febrero, no sé. O sea, no está- a ver, Eduardo, ya te estás poniendo muy chiqui. O sea, ¿Muy qué? Un chiqui como mi hijo, que este se Como pelea hijo. con mi hijo chiqui. Chiqui. Sí, si que mi hijo Eduardito chiqui le le dice dicen chiqui. al hijo de Eduardo. El chiqui. Entonces, Y el Jaime chiqui. y él se pelean cada que hacen el No es que programa nos de la tarde. peleamos, O sea, discutimos con claro. altura. Pero no son ñaño chicle. No, ñaño chicle es otro. No, Ñaño ñaño chicle chicle es no, otro. chicle. Ese es el chicle. Sí, no. Ñaño chicle Bueno, es lo y- máximo. O sea, lo que digo es, sí tenemos que recapacitar más allá de la elección que viene en febrero. O sea, sí tenemos que recapacitar para cambiar las cosas. Porque si sigue haciendo lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Einstein. Ahí está, no digo mucho, ahí está. Ahí le está diciendo Ramiro. Entonces, ¿usted está de acuerdo en cambiar las cosas o no? Porque ya Hugo Landívar dice, no, yo no estoy de acuerdo. Ok, póngale más condiciones a los, ¿cómo se llama? A los presidentes o lo que sea, a los candidatos. Pero que tengan la libertad de ir cualquiera. Si yo quiero ser alcalde de Guayaquil, ya, yo no puedo. Tengo que ir donde cualquier partido político para que me Eso auspicie. es lo que falló en el momento el ingeniero Febres Cordero en que los independientes pudieran candidatizarse. ¿Te parece que fue un error? Pero eso de ahí, si no me llego a equivocar y le pueden preguntar más a Hugo Landívar, eso es cambiar, creo, la estructura del Estado para que los independientes... Entonces eso pasa No. por reforma constitucional, corte... Mire. No sé. la verdad. Yo he sostenido, y tú acabas de decirlo al principio de tus respuestas, la solución debe de venir de la ciudadanía. Sí. No va a venir de los partidos. Ni Y de los algún- políticos. Ni de los políticos. Y yo en algún momento cuando nos sentamos ahí, y fue un saludo a la bandera, a los 3 actores laborales, al ministro de Trabajo, Sí, al fue un sector, saludo. que nos ofrecieron el oro y A la moro y se junio. pusieron de acuerdo en la en pantalla para las reformas mínimas en que los 3 estaban de acuerdo. O sea, no había discusión. Hasta ahora lo hacen. Era hasta mediados de junio. Y lo que fue lo que yo les dije, y van en las reformas que tengan a la asamblea, pero rodeen la asamblea, que sea la ciudadanía la que Si los tú rodee vas- y no los dejen salir Sí. hasta que no las aprueben. Si va al sector privado, si va al sector de los trabajadores y si va todo el mundo, o sea, a ver, aquí se termina esto. Usted sabe muy bien, Ramiro, que aquí, si usted no bravea o cuerpea, las cosas no funcionan. Qué lástima. Cuando debería ser fácil. No le estoy mintiendo. O sea, es una realidad.
No es que los guayaquileños somos proclives a una agresividad. Pero si usted no, o sea, créanme que si usted no se deja ver la cara, o se deja ver la cara, se la ven. Y el único que puede permitir que le vean la cara es la misma persona que es el único que administra su cara, pues. No puede otro administrarle la cara, pues. Me va a decir a mí. Perdón, ¿por qué? Porque todo el mundo me ve la cara. Carajo, entonces ese es otro problema. Eso sí, hay que llevar a un psiquiatra. ¿no? No sé si todo el mundo le ve la cara, pero comience ahorita. Maestro, pero escúcheme. Yo le digo así, maestro, porque usted es un hombre inteligente y conoce mucho. Estoy de acuerdo con usted 100%. El ciudadano debería respetar sus derechos. El problema... Y las garantías. Correcto, el problema es que no lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Ah, chuzo. Porque no hay la educación suficiente en el Ecuador para pensar de esas maneras que aparentemente yo tengo los derechos y mis derechos son más fuertes que el candidato. El candidato trabaja para mí. Esas cuestiones no entienden la gente. O no quieren entenderlas, porque es mucho más cómodo decir, no me interesa lo que pasa en el país. No, ya les debe estar interesando porque el agua está más allá de la coronilla. Entonces tienen que subir, coger un bocado de aire y volverse a sumergir. Y antes la teníamos por la nariz y era fácil. Pero ahorita ya las cosas están más rey. Yo creo que está un cuarto de la coronilla. El agua está un cuarto encima de la coronilla. Entonces, pero no muchos se dan cuenta, mi querido Antonio. Ese es el problema. Bueno, pero los pocos tienen que hacer algo. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en el último cuatrimestre del año ya corriendo para el trimestre. Porque empieza en septiembre. Claro, comenzamos. Pero el problema es que yo siempre digo, ya en septiembre el año fiscal está jugado. Escuchaba el otro día que para el tema de las ¿Jugado medicinas, en qué sentido? jugado económicamente, el año fiscal me refiero. Pero Ya, si no han gastado los por ministerios. eso pero ya está jugado el presupuesto. Lo que te quiero decir es que hay ¿Para que qué no gastar. gastan? La pregunta es ¿por qué no Horrorosa gastan? la Ya, cifra de cumplimiento. Por eso te estoy Por el diciendo. tema cisterna. Ya, entonces, por el tema cisterna. Entonces, si no los ministerios no hacen, y sobre todo los de salud y educación, que son los que tienen que poner y arreglar, resolver, o sea, la gente así completa. Yo voy a decirles la verdad, el último trimestre del año y la gente chira no les va a aguantar. La gente sin medicinas no va a aguantar. Entonces, yo entiendo la desesperación y la soledad. El día de furia va a llegar. Que el presidente debe estar y su gente más cercana, porque como bien dice Ramiro, hay un grupo del medio que son los que mandan, que siempre están, que nunca los votan, porque si los votan los vuelven a restituir, porque Que le ese es el interesa el negocio. caos. Los tribunales contenciosos administrativos, porque esa es la verdad. Si eso no cambia, señores, el que sea, que no les dé lo que ellos quieren, será un rehén, será una vacuna permanente a detrimento de la gente, Antonio. La gente más, y la gente, como dices tú, la consecuencia es que va a llegar un día de furia. Como la película de Michael Douglas. Y vamos a... Y la tormenta perfecta, La tormenta perfecta de George Clooney. de Vamos George a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Pues ojalá que el gobierno... Ayer nuevamente el gobierno demostró cintura. Lo ha hecho 2 veces. Pueden decirle muy pocas cosas. No, que ya están listos, que ya se van. Y por supuesto, las manos se las frotaban. Sobre todo algunos que ya decían, ya tenían repartido todo. Eduardo. Termino. Sí. Y el gobierno reaccionó tan bien como reaccionó con el tema cuando quisieron hacerle juicio político al presidente y destituirlo. Pero ¿por qué tienen que llegar a la reacción? ¿Por qué? Si cuando yo estudié mi maestría, me decían mis profesores mexicanos, aquí en la UES, del Tecnológico Monterrey, los CEOs no apagan incendios, los previenen. Decían, no apagan incendios, los previenen. Los bomberos, ¿quién? O sea, no, te Los decía, los CEOs, o sea, los gerentes, no apagan y los previenen. Entonces, ellos actúan con reacción y además cogen al país y lo ponen en una zozobra que no entiendo. Otra vez, vayamos a la calle. Cuando éramos chiquitos, ¿qué nos dieron? ¿Se acuerdan ustedes el fósforo dónde estaba? En el caldo de bagre. Sí, pues, claro. Y si no había caldo de bagre, había fitita. Sí, sí. Ya en los tiempos modernos que Caldo vino el de bagre, Gamalá TVC. sí, sí. Entonces, Sí, sí. discúlpeme, pero ¿qué quiere que le diga más? Buena, Por eso digo, tú usaste una expresión hace unos minutos. Al gobierno lo ponen en 2 y 3. Eso es lo que no debe suceder. Primero, no te deben poner en 2 y 3. Y algo que estoy convencido. Pero especifique, o sea que está en el diamante de béisbol. En el Exacto. béisbol. Estamos hablando, claro, De béisbol, es de interesante. dos Sí, sí. sí, Importante. Y lo que tengo claro, luego de 1 año y meses de gobierno del presidente Lazo, de cuya capacidad no dudo, ¿ya? Pero lo que sí debo de evidenciar es que creo que él no dimensionó el peso que tiene la burocracia
para evitar la ejecución de sus decisiones? Muy buen criterio. Yo creo que ninguno. Porque yo creo No que evidenció todo el peso que tiene la burocracia, que él puede ordenar y hasta que su orden llegue a la última instancia ha terminado su periodo de gobierno. Pero, a ver, usted en 30 días, 60, póngale, 100 días, usted sí comienza a sentir el calor de la burocracia, pues, para boicotearlo. Y ahí es cuando usted tiene que tomar la vitamina H para usted hacerse... yo vi 3 ver. presidentes con la misma, teniendo riñones y cinturones en ese sentido. Pero discúlpeme, pero... 3. Y no voy a nombrar al que todos sabemos, sino al final. El uno de esos se llama Gustavo Noboa Bejarano, que era, pero puchica que lo... El otro de esos, increíblemente... El perfecto francés. Sí, el perfecto francés. El otro se llamaba Correa. Correa era un tipo que no andaba... Y funcionaban las cosas. Y el otro... Y funcionaban mejor de lo que él se y imaginaba. el otro, que era el ingeniero Febres Cordero, supuesto. que llegó a la oficina de su canciller, de Edgar Blanc, que no le hizo caso en algo porque se estaba haciendo, y le metió una patada a la silla y le dijo, te largas. Y claro, en Quito no lo querían, porque las formas de él no son muy aquiteñas. Era un hombre Pero fuerte. ahora extrañamente... Todo el mundo lo extraña. Correcto. Yo lo combatí a Febres Cordero como presidente y como alcalde lo apoyé. No, más que como alcalde, tampoco. Lo apoyé ya cuando volvió a ser candidato a diputado y me hice amigo de él. Pero tengo que reconocer que no hay una persona en el Ecuador que no diga, puchica. ¿Y por qué lo combatió? Porque era del PRE en ese momento, ¿no? Yo no era del PRE. No, yo era un hombre progresista. Y Ah, Febres Cordero, y yo creía en el presidente Roldós, ¿me entiendes? Ya, ahora lo entiendo sí, ya. Claro, entonces el presidente Roldós. Pero lo combatí y no estaba de acuerdo. Y pensé en su momento también, y no lo tengo por qué mentir, que era un error ser tan fuerte, autoritario como fue él, el presidente Febres Cordero, ¿no? Esa no, la cosa no funciona aquí en Sí, este país. pero con los años he ido entendiendo, sobre todo con la delincuencia, que no tienes camino. No hay camino porque ellos no te van a venir a decir, ¿sabes qué, pana? Pórtate bien. Eso puedes hacerlo en la política, pero del otro lado... Ustedes están en la sub-50, ¿verdad? Sí, señor. Uno Todos. cuando juega en la sub-60 ya ha pasado por varias, hasta por esto. ¿Qué es lo cómo toman las cosas, verdad? Es el examen, ¿no? Por supuesto. Ya. Es tino, prudencia, mesura, sapiencia y cordura. Si usted después se pone a ver para llegar a esa etapa, en buena hora. Y con eso usted resuelve los problemas. Con esa tranquilidad. Por supuesto, adentro puede ser un volcán. ¿Ya? Pero ¿sabe cuándo el volcán erupciona y cuándo no erupciona? Pero los 5 dones que le he citado son importantes para que usted sepa que hay que obrar de esa manera. Pero desgraciadamente pues, ya hemos hablado de todo esto. Sí, hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo esto, la calle, hemos hablado de las reacciones, pero esto no va a cambiar. Yo no sé en qué momento se produzca un quiebre, que veamos una reacción que sea la que mejor convenga al país. ¿Por dónde se va a agrietar la fuente, la cisterna? ¿Por dónde qué? Se va a agrietar. ¿Por qué lado se va a romper? Porque por un lado se tiene que romper. Esto no resiste más. O revienta por el lado de la seguridad. Por el lado de la economía lo veo muy difícil que reviente, porque la economía macro está muy bien, ¿ya? Porque Sí. no tienen rostro, solo tienen números. Pero Así la economía micro es la que está mal. Yo le pregunté al presidente sobre esto una vez y me dijo, no puede estar la economía micro mal si la macro está bien, pero eso es teoría. Hay necesidad de trabajo, hay necesidad de tener plata en la calle, porque la gente se desespera, sobre todo acá en Guayaquil. Se tiene que trabajar en la gente, Pero- en ayudarla económicamente. Pero a la entonces, gente. como usted lo ve al presidente, dígale por favor de mi parte que lea El otro sendero. Y la generación de capital del mismo autor, Hernando de Soto. Es clarísimo la microeconomía, está dibujada perfectamente, pues, ¿verdad? Es sencillo leer eso de ahí. Se lo diré. Y es más, para Navidad le voy a decir, presidente, no, me lo mandó mi amigo Antonio Tramontana, Sí, que dice que los lo va a dos ayudar, libros. que lo va a ayudar. ¿A qué? A que lo lea y que entienda, porque tiene que entender. Pero, Pero para Navidad es muy demorado. pero es que ¿Lo no voy a lo ayudar veo a qué? siempre. O sea, ¿a pues. qué? Es muy A demorado. ver, pero yo también tengo que decir algo en honor a la verdad. Repito, el gobierno sí actúa cuando tiene que actuar, pero no comprende lo que, o sea,
esa calle de la que tú hablas. Es que es un problema entre percepciones y realidades, Eduardo. Es que es la percepción absoluta. No puede ser La que realidad la gente... es una y la percepción es otra. Y la percepción es la realidad según el Ovid, pero no lo es, pues. La teoría dice así. Si mañana usted se pega una juma, don Ramiro, que siempre se pega, ya, pero y viene mañana en un estado así, y mentira, no se ha jumado, se siente mal, está con gripe, pero todo el mundo lo ve y va a decir, este está borracho, este es un borracho. Pero fíjese que no le dijo se pega unos tragos, sino que de frente le dijo una juma. Ya, entonces, Ya la lo gente condenó. que va a decir, le va a dar palo a usted porque dijimos que estaba borracho y no está, es injusto. Si se la pegó, bien hecho. Lo que pasa con el gobierno, y este es el tema, es que la percepción de la gente está viendo que no hay camino. Entonces, y que eso te entra en un negativismo. Y el negativismo, una depresión. depresión. ¿Y qué te hace estas dos cosas? Depresión, negativismo. Te pone en ese estado que tú hablas. Pero ojo, que se justifica la depresión y el negativismo. ¿Por qué? El COVID es una secuela de trastorno psicológico que lo Total. estoy midiendo. Sí, señor. Que lo estoy midiendo y Sí, está señor. enfermo el Ecuador con Sí, eso. señor. Aparte del tema de las Sobre todo drogas. la gente joven, artísima. Entonces, si usted parte del concepto que el COVID trastornó las cosas Sí, señor. y está ante un negativismo, ¿cuál es la reacción? Es sencilla, pues, ¿verdad? Explota la bomba. El Se día de abre la hoy. grieta. Se abre la Ponlo grieta. como Explota la quiera. bomba. Claro. Explota, porque eso no va a ser una grietita, va a ser una grietota. Bueno, es ¿cómo se llama? Mueve. Ay, donde se almacena el agua. La cisterna, el aljibe. No, la grande. La represa. Una represa. En el momento que hay una raja, se jodió. Así es. Y es Claro. una represa. Porque el tema de seguridad está en ebullición. Pero a mí más me preocupa el tema del empleo, Ramiro querido, También. y del dinero. Porque lo otro, lo uno con lo otro, tú dices, bueno, lo que me preocupa es el tema de las medicinas. Yo diría que, perdón Eduardo, Sí, que lo espera. interrumpo. Sí. El problema va más allá de eso, señores. Es la pobreza y la miseria la que nos está arruinando. Entonces ahí está, me estás dándome la razón. En parte sí, por supuesto. Pero O sea, entonces es precipita todo Claro, esto. pero es que, a ver, Pero hay una gran razón. hay un síntoma volvamos a la frase de Mao. El hambre es el mayor agitador del pueblo. No es mentira, no es mentira. Entonces, por eso digo, es el tema económico. Hay que arreglar el tema económico de la gente, hay que darle empleo a la gente. Yo sé que es muy difícil. Y a su vez arreglar el tema de la medicina, porque creo, Antonio, Ramiro y Jaime, que el tema de la seguridad, no lo sé. No lo sé. No sé si se lo pueda. Mira, para ponerle ya una solución a este tema, comenzando con lo que tú propusiste de entrada. De Juan, de Chalaca, Sí, plan. de una. De Juan. Pateemos todo el tablero. Así es. Simplemente muerte cruzada. Pero en la misma muerte cruzada mando una consulta con todas estas leyes. La ley del trabajo, la ley de inversiones. De acuerdo. Señores, si ustedes quieren que este país cambie, Así es. me ratifican y me aprueban esto. Si no, les agradezco mucho, me voy. Tú Y que hablas, gobierne el que quiere. tú hablas de muerte cruzada. Sí. Es que comenzó... Sí, Antonio, yo solo una preguntita. Tú lo comenzaste diciendo. ¿Te parece que la consulta popular va a tener algún déjame buscar la palabra perfecta, déjame verbalizarlo bien, algún tipo de resultado positivo? No te estoy hablando de números, sino va a Yo le tener tengo el que efecto. responder con números. Ya, entonces, el efecto no es bueno. Mi pregunta es, cuando usted está en 25%, más o menos 5, de popularidad, vamos a ponerle en 25 más o menos 5 también de credibilidad. Y vamos a ponerle 25% más o menos 5 de intención de voto, porque la avala la consulta. Ok. ¿A dónde va la consulta? Y si haces preguntas, como hemos hablado, con cosas, ¿tú quieres ganar la plata? Sí. ¿Tú quieres que se vaya la delincuencia? Sí. O sea, si la induces en eso. Solamente le voy a decir algo. Cuando Dele. usted ve negativo algo, Todo es negativo. usted va a hacer una pregunta. ¿Quieren los ecuatorianos que el gobierno nacional les ponga $2,000 en el bolsillo? ¡No! ¿Tú crees eso, Antonio? Ay, Dios Francamente. mío. Se pone tan negativo. Tú le vas a decir a una persona, oiga, Josué, si usted le digo, ¿usted quiere que el gobierno te ponga $2,000 en el bolsillo? ¿Vas a decirle que no? ¿Va usted a decirle que no o que sí? Usted, Charlie. Que le den $2,000. O sea, lo que te quiero decir es que jugando, Cuidado. pero cuidado.
Gracias, Antonio Tramontana. La verdad, una hora. Una Una hora exacta. Ah, la qué verdad bien, que qué es un bien. gusto. No parece. Parece que fueran 15 No, minutos. hasta el próximo año. No, que este próximo año. es que así es el No, señor. Vea, yo lo invito siempre. No. A ver, la llamo a la niña Wendy. No. La llamo con ella. Y como solo quiere hablar es con Wendy. Pues, ¿no? Entonces, que me llame Wendy. Entonces, Mentira tampoco. Así me dijo yo ella. sé cuando ese es el problema, que usted sabe sus tiempos. yo sé mis tiempos. Yo sé- Pregunto, cuando la consulta popular esté encaminada, ¿puede venir? No hay problema, pero sí quisiera que se discuta lo que le cité a los dos De la muerte cruzada. a Hugo Landívar y este señor No, Yuri de la Torra. consulta popular. No. Claro que tiene que ver con Obviamente. todo esto, por favor. Obviamente. Usted me cumple con eso, lo cita a los dos caballeros. El señor trabaja en el estudio Meller, la otra persona. ¿No le parece que el tema de la consulta, ya me están entrando dudas, ¿ah? ¿Por qué? Porque la anunciaron hace 15 días. Dijeron que el presidente Primera llegaba semana de septiembre y es como la quinta vez que la anuncia. Así es. Y dijeron el presidente antes de embarcarse en un avión, no me acuerdo, a su chequeo médico, dijeron, ya las revisó las preguntas, él va a anunciar. Estuvo aquí el secretario de la administración, dijo, el presidente lo va a anunciar. Dijo la primera semana de septiembre. ¿Qué pasa? Es que están, yo creo que es la semana modulando que viene. para Modulando. utilizar. Y han tenido el rollo que tuvieron en la asamblea, entonces los ha de haber dejado. Yo creo que recién están aprendiendo a leer las encuestas. Capaz. Oiga, finalmente, Camilo Ampuero escribe, dice, buenos días panel, cualquier cosa que se presente y se apruebe es el comienzo de un camino difícil en la lucha con los sobrevivientes. Y un saludo también para Jaime José, que hoy día ha estado suave, ha pasado. Así, ¿no? Sí, ha pasado el hombre. Suave. Ya no lo tienen que llamar a usted, por favor. Y los que lo llamen, después que te llamen, me dice quiénes lo llaman a usted. Yo me imagino quiénes van a llamar hoy día. Ya, Ok, muchas gracias. Solo Antonio. con una excepción de los que lo llamen. Sí, Un sí. señor que su apellido paterno al materno mío difiere entre una I latina y una Y. Es encantado. Vamos al corte de comercial. Ya está el señor Murtiño de la Asociación de